Iglesia, buenos días. Dios me los bendiga. Vamos a un tema que se llama blasfemar. Y vamos a Marcos 3:20 al 30. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiendo llamado les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le atan, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Padre, te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine cada día a predicarla conforme a tu voluntad, para que muchos cambien y transformen su vida y puedan ser salvos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mire que calumniaron a Jesús diciendo que tenía demonios, que echaba los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Quiénes lo hicieron? Los fariseos, los escribas. Y entonces vemos que es imperdonable las blasfemias contra el Espíritu Santo. Y hoy nos va a mostrar esta palabra si de pronto blasfemábamos antes o para que no blasfememos ahora que somos cristianos. Porque dice que no tiene perdón y es reo de juicio eterno. Entonces la palabra blasfemia es perdonada menos cuando se hace contra el Espíritu Santo, siendo ya cristiano, porque antes de pronto blasfemaste. Blasfemeo en griego es hablar impíamente, injuriar, calumniar, decir mal, hablar mal, difamar. En español, blasfemar es decir blasfemias. Entonces vamos a buscarle origen a la palabra, a dónde se origina. Pero mire cómo dice el griego: blasfemeo, hablar impíamente, injuriar, calumniar. O sea que un calumniador es un blasfemo. Alguien que está injuriando en contra de la palabra, otro blasfemo. El que habla impíamente, y por eso se acabó el primer mundo, y este se va a acabar lo mismo. Aquel en agua y este en candela, por los impíos. Blasfemadores en contra de la palabra, difamadores. Entonces, vamos a buscar el origen en Mateo 15 al 20. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar
no contaminan al hombre. Hemos llegado a un tiempo de tanto aseo, lavando manos, tapaboca, pero nunca quitan lo que sale del corazón. Haga lo primero, pero haga lo segundo también, porque puede lavarse mucho las manos, puede usar tanto tapaboca. Con eso no le estoy diciendo que no lo haga, pero le estoy diciendo que haga lo que diga la palabra. Que las blasfemias salen del corazón, los adulterios, las fornicaciones. Entonces, ¿qué hace usted con cuidarse tanto y anda en fornicación, anda en hurtos, falsos testimonios, blasfemando, en adulterios, malos pensamientos, homicidios? Arrepiéntase, porque si no se puede cuidar mucho, pero se puede perder si se muere sin Cristo. Entonces, el corazón es la mente. Y mire lo que dijo el profeta Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, cuidémonos de no blasfemar, porque es imperdonable cuando ya usted conoce la palabra. Mire que en la ley prohibido blasfemar. Vamos a ver qué nos dice en Levítico. Levítico 24, 10 al 23. Castigo del blasfemo. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrélo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Ya usted fue llamado para bendecir, no para maldecir. La maldición es gravísimo. Hay unos que dicen es maldito. Le ponen la R para que le suene como que más hermoso para ellos. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Mire lo que nos está diciendo, que en la ley era prohibido. El que hiere a un animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon,
y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué era la blasfemar? ¿Qué causaba en la ley? Muerte. Y una muerte tremenda, a piedra. Y cualquiera que maldijere el nombre de Dios ya había blasfemado. Y era muerto a piedra. Por eso le digo a la iglesia, si ya usted es cristiano, una cristiana nueva, bendiga hasta su propio enemigo. Porque eso es lo que usted va a recibir. Mire cómo lo dijo Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Vamos a Romanos 2, 17 al 24. Los judíos y la ley. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras, tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Israel blasfemaba el nombre de Dios de entre los gentiles, porque predicaban y no aplicaban. Aquí lo dice muy claro. Y por eso les leí, en Levítico era prohibido, era muerte a piedra el que blasfemaba el nombre de Dios. Y ellos lo pusieron a blasfemar entre los gentiles. Ahora en la gracia, 1 Timoteo 6 del 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados. Y los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Eso es un pecado de muerte, cuando se hace ya conociendo la palabra y se vuelve atrás. Entonces, ¿quién es un blasfemo? Qué buena pregunta. Un calumniador, un injuriador, un hablador de impiedades o un impío. Decir mal las cosas, difamar. Entonces vamos a ver un calumniador. Primer libro de Reyes 21:13. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. La perversa de Jezabel mandó que calumniaran y buscó testigos falsos para que atestiguaran que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Mentira, porque no le quiso vender la viña y cayó en depresión y se dejó manipular de su mujer y mandó a hacer hasta ayuno para que lo mataran. El calumniador es un blasfemador, porque la palabra blasfemeo es injuriar, calumniar, hablar impíamente. Entonces el calumniador fueron ellos, Jezabel, los testigos, y dijeron que era Nabot. Blasfemadores. Segundo, sacerdote falso. Allá fue a Nabot, aquí fue a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que nos dice Mateo
26, 63 al 68. Jesús ante el concilio. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Es que ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazo, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mire todo lo que hicieron con Jesús. Sacerdote falso, calumniador, habló impíamente. El verdadero impío es el blasfemo contra Jesús, contra Nabó. Un escriba, Mateo 9, del 1 al 3. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Hay la blasfemia en secreto y públicamente. Pero Dios se la sabe todo. Él sabe todo hasta antes que tú hables, y yo también. Mire que les dijo Jesús: blasfemaron. Porque le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es el que perdona pecado únicamente? Jesucristo. Es Dios. Y si Cristo los perdona, ¿quién es Él? Dios. Dios Hijo. Dios Padre. Dios Espíritu Santo. Siendo el mismo Dios. Tampoco quieren creer y montan su doctrina como quieren. Un falso testigo, que es lo que hemos visto. Entonces vamos a Hechos de los Apóstoles 6, 8 al 15. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que mire cómo dijeron, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Falsos testigos, calumniadores, injuriadores, habladores de impiedad, decir mal las cosas, difamar, se llaman blasfemos.
y vamos a ver lo que era Pablo. Por eso le digo que la religión es algo peligrosísima, porque él andaba en la religión del judaísmo. ¿Y quién te persigue hoy en día? La misma religión, con otros nombres, pero todo lo que sea religión persigue la verdad de Cristo. No está a favor, nunca. Entonces vamos a Hechos 26, 9 al 11. Pablo el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y él creía que le servía, y eso es lo que hace la religión. Te están persiguiendo y matando y te dice que le están sirviendo a Dios. Pero será el Dios de ellos, al Dios idolátrico o como lo quieran poner. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Judaísmo es religión, era la religión de la época. ¿Qué religión nos persiguen ahora? Todas las iglesias apóstatas llevan una vida religiosa y van a parar al mismo puesto que se llama ecumenismo. Y por eso tratan y persiguen al evangelio. Y mire lo que nos dice Primera de Timoteo 1, 12 al 13. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero si tú lo estás haciendo ahora, que ya conociste a Cristo, y ahora andes persiguiendo la iglesia de Jesucristo, es porque caíste en blasfemia. Andas en una doctrina blasfemadora, y se lo voy a mostrar hoy en este sermón. Entonces Pablo perseguía, siguiendo la corriente del judaísmo, los judíos. Ahora se le volteó el papel y así te pasó a ti y a mí. Después que no queríamos saber nada del evangelio, ahora estamos predicando el evangelio. Y aquellos que difamaban con uno, ahora nos difaman a nosotros. ¿Sí ves cómo es? Que no hay nada que se pierda en esta vida, que lo que usted siembra recoge. Pero ahora dándole la gloria y la honra al Señor. Entonces vamos a ver lo que hicieron, lo que hacía Pablo, ahora se lo hicieron a él. Hechos 13, 45 al 50. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y nos juzgáis digno de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén, iglesia, gloria a Dios. Entonces usted y yo éramos gentiles, rechazábamos el evangelio de Jesucristo por la religión que llevábamos. Pero ahora nos convertimos al evangelio, ahora nos persiguen a los que nosotros les servíamos antes. Así le pasó a Pablo.
Y por eso es que ahora predicamos así, porque ya pasamos por las dos. Sabemos la mentira que hay allá y sabemos la verdad que hay aquí en lo que nosotros perseguíamos. Ahora nos persiguen aquellos que les servían, ¿no? Echando mentira con la religión. Unos más que otros, porque yo no fui apegado a eso, pero de pronto usted sí. Adoraba aquello. Ahora dice, tengamos cuidado. ¿De qué? De la fe y la conciencia. De eso sí debemos de cuidarnos. Y mire lo que dice esta carta pastoral de Pablo a Timoteo. Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo. Entonces, 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo, mire cómo lo tratan, hijo espiritual. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, no malicia. Entienda, milicia es de militar, de trabajar en el reino de los cielos y no de andar en malicia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una fe torcida y una conciencia encallecida, cauterizada, sucia, corrompida, te puede llevar a que Satanás te aproveche. Entonces tenga mucho cuidado, porque eso se llama apostasía. Predicción de la apostasía. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Eso se llama apostatar, blasfemar, y no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, por una mala conducta o por una fe fingida y una conciencia corrompida, te puedes volver un blasfemo y estás siguiendo doctrinas de demonios. Segundo, la conducta. Vamos a Tito 2, del 1 al 5. Enseñanza de la sana doctrina. Si dice que es sana es porque hay torcida. Y es lo que acabamos de ver de demonios que andan blasfemando, siguiendo la avaricia, desvío de la fe, amor al dinero. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2, del 1 al 5. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Característica de un buen líder. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí se trata en el hogar, en la vida ministerial,
analice usted la conducta tanto del anciano como de la anciana, porque es una pareja. Si está cumpliendo con esto o no quiere servirle a los más jóvenes y a las más jóvenes, tanto a los jóvenes como varones y a las mujeres. ¿Y qué enseñanza le da? Si es la primera que pone el mal ejemplo o es él el que lo pone. ¿Qué doctrina puede ver ahí? Tercero, asesión de personas. Y eso es lo que vemos hoy en día ya. Que la gente anda buscando es lo que tú tienes y no lo que tú eres. Si tienes buenas cosas, te atienden. Si no, te mandan a sentarte allá atrás, porque no llegaste con el anillo de oro. Entonces se vuelven parciales y eso lo condena a Dios. Vamos a ver lo que nos dice Santiago 2 del 1 al 9. Amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, no habla el mundo, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asesión de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decía al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distensión entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué tanto amas al Señor? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre de que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Sí ve la preferencia que hay? Las roscas que hay hoy en día. Roscas. No son rocas fuertes, sino roscas. Al que tiene más, a ese lo visitan, a ese lo atienden. Pero al pobre no lo mandan ni a sentarse. Y por eso pusimos la iglesia, en Cristo somos iguales. No hacemos asesión de personas, ni miramos categoría, ni raza, ni color, ni si tiene ojos verdes ni negros. Debemos de amar sin hacer asesión de personas, porque tenemos que ser imparciales. Como te vuelvas parcial, te condena y eres un blasfemo, porque te voltea con los que blasfeman la palabra de Dios. Aquellos ricos que blasfeman y atacan el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Atiende esta palabra y se verá bien, que le irá bien. Tengamos cuidados, son 6 puntos: la fe y la conciencia, la conducta en la doctrina, en el hogar, asesión de personas en la iglesia y en el hogar, no aceptar el padecimiento. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Todo eso implica, porque a usted le han pintado de pronto que cuando usted llegó a Cristo iba a tener de todo. Nadie se iba a meter con usted, y es lo contrario, es cuando comienzan los problemas. Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén y gloria al Señor, grande y poderoso. Quinto, los falsos profetas y maestros. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. Ellos no llegan públicamente. Eso se meten camuflados, disfrazados, porque son los lobos y aparentan ser ovejas. Encubiertamente herejías, son herejes, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sigue a uno de esos para que vean de vas a parar al infierno y después al lago de fuego. Tiempo que te arrepientas y que analices esta palabra, si estabas metido en un falso profeta o en un falso maestro, haciéndote mercadería, amor al dinero, y no te predica la verdad, no te predica sobre el adulterio, la fornicación, sobre el pecado, la mentira, sobre el amor al dinero. Las riquezas no son malas, malo es lo que tú haces, y haciendo acepciones de personas por la categoría. Usted aquí tiene que amar a todos por igual. Dios no hace acepción de personas. Y usted es hijo e hija de Dios, haga lo mismo. Imítelo a Él. 6. Las falsas doctrinas y maestros. Judas. Vamos a la carta de Judas. Falsas doctrinas y falsos maestros. Vamos a leerlo del 4 al 16. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, vuelve lo que nos estaba diciendo en Pedro. Entran encubiertamente y meten la herejía. Lo que desde antes, ya eso están destinados para eso, habían sido destinados para esta condenación. Estaban predestinados para eso. Hombres impíos. ¿Por qué se acabó el primer mundo? Por los impíos. ¿Por qué se va a acabar este en candela? Por los impíos. Y el otro en agua, por los impíos. Sodoma y Gomorra fue quemado, ¿por qué? Por los impíos. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ellos van a aparecer, están amarrados en prisiones y al final van a aparecer. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y que el diablo no existe, que el infierno no existe. ¿Y esto qué? No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman
de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y sabe que hay ahora cristianos y cristianas malditos, maldiciendo. ¿Y sabe para qué nos llamó el Señor? Para que heredásemos bendición. Bendiga. Corte hoy cualquier forma de maldecir, porque vas allá a parar al lago de fuego. Córtelo, porque eso es blasfemar. Ni al diablo fue capaz Miguel de injuriarlo. Que el Señor te reprenda. David no fue capaz de matar a Saúl, porque había sido ungido. Que lo mate el Señor. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que conocen por naturaleza, se corrompen como animales irracionales. Ay, está sin H y con signo de admiración, es de dolor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. A Coré se lo tragó la tierra, vivo. Caín se apoderó el diablo de él y Balán se perdió. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿A dónde están metidos? En las iglesias. Por eso tenga cuidado con quién hace usted alianza, porque lo pueden destruir. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sabe a dónde van a parar? Al infierno. Y si usted no sabía, ahí están blasfemando el nombre de Dios. Y el que blasfema conociendo la palabra se va para el infierno. Y después para el lago de fuego. Lo está diciendo la palabra. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra Dios. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso lo ve usted a diario, sacando provecho. Huya de ese lugar, porque la palabra nos los acaba de decir. Tengamos cuidado con la fe que profesamos y la conciencia, con la conducta que estamos llevando, tanto hombre como mujer. Si estás haciendo asesión o preferencia o roscas porque tenga más que el uno que el otro, o porque sea de un color o de otro color. Dios no hace asesión de personas, ni usted tampoco. No aceptar el padecimiento, caes en la blasfemia. Seguir los falsos profetas y maestros y las falsas doctrinas con sus maestros. Y ese es el final del mundo que estamos viendo. Y esa es la característica que pintan los hombres de hoy en día. Y vamos a ver lo que nos dice 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Carácter de los hombres en los postreros días. Hay algunos que piensan, no, esto es para los jóvenes, y usted cuando nació ya esto estaba escrito. Usted también pasó por esa etapa. Ahora si está viejo, vuélvase cristiano. Acepte esta palabra. Rejuvenézcase por dentro, aunque por viejo esté arrugado. Hágalo. Dios da vida eterna al que le cree la palabra.
También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo estás viendo tú eso? ¿Será que no es cumplimiento a la palabra que la maldad se aumenta cada día más? ¿Usted cree que sin Cristo va a conseguir usted tranquilidad, paz, sosiego? Solamente con Él. Por fuera de Él desparramamos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Les he dicho, el desvío de la fe está en la avaricia, en la codicia, amor al dinero. Vanaglorioso, dicen que ellos son Dios. Le han quitado supuestamente el poder a Dios y a ellos se pasan por dioses. Soberbios. ¿Sabe que el que ayuda al soberbio, la ira de Dios caerá sobre él? Job 9:13. Búsquelo en casa. Soberbio. Y usted ayudando al soberbio con lo que usted le da. Blasfemos. Blasfemando la palabra por amor al dinero. Haciendo avaricia. Desobediente a los padres. Ingratos. Impíos. Sin afecto natural. Implacables. Calumniadores. ¿Y qué es un blasfemo? Un calumniador. Calumnian y ellos son los blasfemos. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahora le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esas son las doctrinas hoy. Usted los ve que parecen es mundanos, hasta en el vestuario, en el modo de vivir, en el modo de hablar, y supuestamente son cristianos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿A qué nos manda la palabra? ¿Cómo serán los hombres en los últimos tiempos? Blasfemos. Como persona, ahora vamos a verlo como religión. Y qué bueno que vayamos a Apocalipsis 13, del 1 al 9. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por eso es que ahora tantas tiras cómicas de dragón. Y usted dejando a sus niños, a sus hijos, viendo la basura del diablo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y adoraron al dragón, que es al diablo, que había dado autoridad a la bestia, que es el anticristo. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, mitad de la gran tribulación. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolada desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga lo que la palabra está diciendo hoy. Final del mundo, blasfemias. Blasfemos por todas partes, en una parte como en otra.
tanto el hombre natural como el hombre religioso está blasfemando contra la palabra de Dios y persiguiendo la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la doctrina de Cristo. Y te dice, si alguien llega con esta doctrina que no sea de Cristo, no lo recibáis ni le digas bienvenido, porque te hace partícipe de las malas acciones. Eso está en la Biblia, claro. Vamos a ver lo que dice segunda carta de Juan 4 al 11. Permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén, iglesia. Como usted no quiso entender, ni tuvo cuidado de esto, sino que sigue enredado ahí, o enredándose más, viene un castigo eterno. Y volvemos a Apocalipsis, y vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 16, 8 al 11 y el versículo 21. Las copas de ira. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Tienes tiempo de arrepentirte. No vayas a esperar que se llegue ese tiempo o morirte sin Cristo. Arrepiéntete. Mire que vamos a leerlos hasta el 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, que es el anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y vamos al versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y Apocalipsis 17, del 1 al 5. Ya vimos el tiempo del anticristo, de la bestia, cómo va a quedar el trono. Ahora vamos a la condenación de la gran ramera, el falso profeta. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, por la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación espiritual. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y si es madre es porque tiene hijas. Y eso es lo que está haciendo el falso profeta, unificando las religiones para darle el terreno al anticristo, para que reine por 7 años y después a los 3 años y medio la quemará y dirá: yo soy Dios, y se acabará todo lo que vaya a hablar de Dios y blasfemará, porque lo dijo el apóstol Pablo también. Entonces, iglesia, vamos a la conclusión. Y qué bueno es que nos dice la palabra en Colosenses vamos a leerlo del Colosenses 3, de 5 al 8, la vida antigua y la nueva. ¿Qué nos recomienda el Señor hoy? Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación espiritual y física, impureza, sea puro, quite tanta suciedad, pasiones desordenadas, que la pasión sea Cristo, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de lo que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Hasta el 11. Colosenses 3, 5 al 11. Que Dios me los bendiga grandemente y mande este mensaje. Analícelo, envíeselo, porque tenemos personas que se están perdiendo estando en iglesias que creen que van para el cielo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque Él es el que la inspira, la ilumina, para llevarla a un pueblo, para que salga de toda ceguera espiritual y se conviertan de las tinieblas a la luz. Oramos por mandatarios, oramos por médicos, oramos por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, por la familia en la fe alrededor del mundo. Cuídalos y protégelos. Oramos, Señor, por la familia en carne, para que salgan este año muchos de las tinieblas a la luz y vengan al verdadero arrepentimiento. Ayúdale, Señor. Oramos por las viudas, los huérfanos, los desamparados, y oramos por aquellos que nos calumnian. Los bendecimos, porque nos llamaste para que heredásemos bendición, y no vamos a devolver mal por mal, sino bien por el mal que nos hagan. Y por eso la palabra es para cambio y transformación, porque aquí no habló el pastor, hablaste tú, utilizaste el pastor para llevar este mensaje, porque yo no he escrito la Biblia, solamente la he entendido cada día más un poco por medio de tu Santo Espíritu, para que saque de las tinieblas a los que están en la oscuridad y vengan a la luz. Ayúdalo, Señor, a que reciban con mansedumbre esta palabra y puedan cambiar y quitar todo aquello que los estaba llevando a blasfemar el buen nombre de nuestro Dios Jesucristo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y ponemos esta palabra en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes. Amén y amén.